irreversible de todas las funciones del encéfalo, incluyendo tanto los hemisferios cerebrales como el tronco encefálico. Una vez que se cumplen los criterios clínicos establecidos, la persona es considerada legalmente muerta. La etiología, vamos a tener múltiples etiologías. Vamos a tener, por ejemplo, las traumáticas, como es un traumatismo craneoencefálico grave. Vamos a tener causas vasculares, como una hemorragia intracerebral masiva o una hemorragia subaracnoidea. Vamos a tener causas hipóxico-isquémicas, como un paro cardiorrespiratorio. Vamos a tener igualmente asfixia, expansivas como tumores cerebrales o abscesos, o infecciosas como meningitis o una encefalitis grave. Y precisamente esto pues, es ya son de partes muy avanzadas de la enfermedad donde pues ya no se pudo llevar un control adecuado. Vamos a tener una fisiopatología, pues la fisiopatología va a depender de la etiología de la que se ve, no va a ser la misma en todas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que los puntos que vamos a tener la alta demanda metabólica cerebral. Por ejemplo, el cerebro solo representa el 2% del peso corporal, pero va a requerir un 20% del consumo del oxígeno en reposo, hasta un 50% en niños. Igualmente va a requerir un 15% del gasto cardíaco. Y vamos a tener escasas reservas energéticas, que la interrupción de la perfusión cerebral provoca pérdida de conciencia aproximadamente en 10 segundos. Vamos a tener otros puntos importantes, que es la presión de perfusión cerebral, que esto ya lo hemos visto muchas veces, que la presión de perfusión cerebral vamos a tener que es la PAM menos la PIC. Recordemos que la PAM es la presión arterial media y la PIC es la presión intracraneal. Una presión de perfusión cerebral de 0 significa que el cerebro tiene una completa falta de perfusión. Como punto, no se puede diagnosticar muerte encefálica si hay perfusión mantenida en el cerebro. Vamos a tener igualmente otros puntos importantes, que es la doctrina de Monroe y Kenley, que vamos a tener que el cráneo es una estructura rígida, como una caja cerrada, en el que el volumen intracraneal total debe mantenerse constante. Si uno de estos componentes aumenta, los otros deben disminuir para mantener una PIC normal. La capacidad compensatoria inicial se realiza principalmente desplazando el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo intracraneal al espacial y reduciendo el volumen venoso central. Vamos a tener que hay mecanismos compensatorios iniciales, como es precisamente el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y la disminución del volumen venoso central, que se reduce la capacitancia de las venas cerebrales y los hemisdurales. Estos mecanismos, como se dice, son limitados, ya que el líquido cefalorraquídeo solo va a representar un 5% del volumen intracraneal. Y a todo esto vamos a tener que haber una falla compensatoria, como una lesión cerebral grave, ya sea dependiendo de la etiología, va a haber un edema cerebral y va a haber un aumento de la PIC. Vamos a tener que un aumento de la PIC va a dar una reducción de la PPC y va a haber un colapso vascular cerebral. Esto que va a dar una isquemia cerebral global, una necrosis neuronal aséptica, una autólisis cerebral y como último vamos a tener la muerte encefálica. Si se dieron cuenta, perdón, las causas de muerte cerebral pues son todas las patologías que vimos, ¿no? Durante su temario. Simplemente son aquellas causas que no se pudieron resolver o que por algún momento o por alguna etiología se considera como alguna lesión cerebral catastrófica, ¿no? O sea, el TCE, la hemorragia cerebral, la isquemia, la neuroinfección, etc. Otras que no vimos, pero pues, por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, esas cosas que se ven en otras clases, ¿no? Pero si se fijan, es lo importante que hacíamos la hincapié en todas las clases, ¿no? Saber resolver o identificar las causas de forma temprana, justamente para evitar esto, porque allí en el hospital pues hemos visto muchos pacientes con TCE, hemorragia cerebral, que si no los sabemos prevenir o manejar desde el inicio de la lesión, pues pueden llegar de forma más grave a la muerte cerebral, ¿no? A la muerte encefálica. Precisamente. Luego seguimos con los requisitos previos al diagnóstico. Antes de siquiera iniciar el diagnóstico, vamos a tener unos puntos importantes. Debemos de tener una evidencia clínica y de neuroimagen de un daño cerebral severo que va a ser compatible con el diagnóstico clínico de muerte cerebral. Vamos a tener que ya hemos excluido condiciones médicas que se van a confundir con el examen clínico, ya sean trastornos
hidroelectrolíticos, trastornos ácido-base o alteraciones endócrinas. Vamos a tener igualmente exclusión de intoxicación o sobredosis de drogas o medicamentos. Vamos a tener una temperatura corporal mayor de 32 grados. Es decir, debemos, antes de ir al diagnóstico, ver y excluir otras causas que se puedan confundir con una muerte cerebral, que precisamente más adelante voy a mencionar. El diagnóstico clínico, vamos a tener 3 hallazgos clínicos cardinales para la muerte cerebral, que vamos a tener coma o falta de respuesta, una ausencia completa de conciencia sin respuesta a estímulos nocivos. Vamos a tener ausencia de reflejos del tallo, ya sea el reflejo fotomotor, reflejo corneal, reflejo oculocefálico, reflejo oculovestibular, reflejo nauseoso o reflejo tusígeno van a estar ausentes, que precisamente en la siguiente diapositiva voy a mencionar cuáles son estos y cómo se miden, cómo lo vamos a hacer. Y la apnea, que va a estar confirmado mediante el test de apnea, que igualmente voy a mencionar un poquito más adelante. Esta tabla viene en inglés, que en el artículo que nos compartió el doctor. Yo lo pasé a español para que lo podamos entender un poco mejor. Vamos a tener una prueba que es respuesta a estímulos nocivos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a realizar? Aplicar presión profunda en la articulación temporomandibular, escotadura supraorbitaria, esternón y lecho unguial de las 4 extremidades. ¿Cómo vamos a hacer que un hallazgo sea compatible con muerte encefálica? Que haya una ausencia de respuestas motoras faciales o extremidades ante estímulos dolorosos. Vamos a tener que va a haber factores de confusión o de contraindicaciones, que va a ser la sedación, un bloqueo neuromuscular, hipotermia, hipotensión o alteraciones metabólicas. Vamos a tener la respiración espontánea, que vamos a observar al paciente con conexión al ventilador mecánico y verificar si existen esfuerzos respiratorios espontáneos. Un hallazgo compatible con la muerte va a ser una ausencia total de esta respiración espontánea. Actualmente, factores que van a confundir va a ser la sedación, bloqueo neuromuscular, hipotermia, hipotensión y este ya que ya había mencionado. Vamos a tener luego el reflejo pupilar o el fotomotor. Vamos a iluminar ambas pupilas con una luz brillante y observar la respuesta. Como vas a ver que sea un hallazgo compatible con muerte, pues pupilas en posición media o dilatadas, fijas y sin respuesta a la luz. Factores que van a confundirlo van a ser la sedación, un trauma ocular o fármacos midriáticos. Vas a tener el reflejo corneal, que va a ser tocar suavemente la córnea en cada uno de los ojos con una torunda de algodón o una gasa. Un hallazgo incompatible con la muerte, pues va a ser una ausencia del párpado. Y contraindicaciones va a ser sedación, trauma ocular o hipotermia. Vas a tener el reflejo oculocefálico o ojos de muñeca, como se llama de otra manera, que vamos a hacer que la cabeza en posición neutra, girarla rápidamente a de 90 grados a cada lado y observar los movimientos oculares. Si vamos a tener una hallazgo compatible, si hay una ausencia de movimientos oculares conjugados. Luego tenemos el reflejo oculovestibular, que vamos a irrigar cada conducto auditivo externo con 30 mililitros de agua fría durante 30 a 60 segundos con el paciente con la cabeza elevada a 30 grados. Vamos a tener un hallazgo compatible si hay una ausencia de movimientos oculares. Vamos a tener el reflejo nauseoso, que vamos a estimular la pared posterior de la orofaringe con un bate-lenguas o una sonda de aspiración. Un hallazgo incompatible va a ser una ausencia de respuesta a la náusea o arcada. Igualmente, factores que van a confundirlo o contraindicaciones van a ser la sedación o lesiones. Y vamos a tener el reflejo tusígeno, vamos a introducir una sonda de aspiración por el tubo endotraqueal hasta la carina traqueal y aspirar. Un hallazgo compatible con muerte, pues es precisamente la ausencia de tos. Y los factores de confusión y contraindicación, como ya mencionaba, pues son sedación, bloqueo neuromuscular y lesiones traqueales. Ahora, un diagnóstico diferencial. Van a haber condiciones que pueden simular una muerte encefálica, pero que estas pueden ser potencialmente reversibles. Vamos a tener como primer punto un estado vegetativo persistente, que este va a tener como características principales, va a conservar las funciones del tronco encefálico, puede abrir los ojos espontáneamente, va a mantener los ciclos de sueño y vigilia y puede respirar sin ventilación mecánica. La diferencia con la muerte encefálica precisamente es que hay una función del tronco encefálico y en muerte encefálica no existe ninguna función encefálica. Luego tenemos el estado mínimo de conciencia, que va a haber respuestas ocasionales al entorno, puede seguir órdenes simples de forma inconsciente y va a conservar los reflejos troncoencefálicos. Y vamos a tener que su diferencia con la muerte pues va a ser que existe un cierto grado de conciencia y función cerebral residual.
Vamos a tener el síndrome de enclaustramiento, que va a ser el paciente consciente con tetraplegia, incapacidad para hablar, pero pues el paciente va a estar consciente. El coma profundo por fármacos, va a haber que se uso o ingestión de depresores del sistema nervioso central, ya sea sedantes, opioides, anestésicos, barbitúricos, benzodiazepinas o entre otros. La diferencia con la muerte encefálica es que puede existir recuperación tras la metabolización del fármaco o administración del antídoto. Vamos a tener que otro punto va a ser la hipotermia severa, que vamos a tener una temperatura corporal menor de 32 grados, va a haber una bradicardia extrema y disminución del metabolismo cerebral. Los hallazgos se pueden revertirse tras precisamente subir la temperatura del paciente. Vamos a tener igualmente un bloqueo neuromuscular, el uso de bloqueadores neuromusculares, una parálisis completa, pero la función cerebral, a diferencia de la muerte encefálica, puede estar íntegra. Vamos a tener igualmente encefalopatías metabólicas graves, que va a haber alteraciones metabólicas severas, una hipoglucemia, una hiperglucemia, alteraciones electrolíticas, una insuficiencia hepática, entre otras. Y son potencialmente reversibles con corrección de la causa, a diferencia de una muerte encefálica. Y vamos a tener como último punto el síndrome de Guillain-Barré fulminante, que precisamente ya lo habíamos visto, como ha dicho el doctor, que mayormente las causas de la muerte encefálica pues, pueden ser temas que ya hemos visto si no son tratados correctamente. Pero en el síndrome de Guillain-Barré vamos a tener una polirradiculoneuropatía aguda con tetraplegia, dependencia de ventilación mecánica, pero aquí, a diferencia de la muerte encefálica, va a haber una conciencia preservada. Bueno, entonces, como clínico, ¿no? O sea, primero hay que hacer un diagnóstico con principalmente todas estas causas, pero pues a veces los que nos meten en confusión es el estado vegetativo persistente y el estado de coma, ¿no? Ahí en el hospital, la rotación pasada, tuve oportunidad de ver un paciente en estas condiciones. Entonces, lo que les decía que a veces es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, verlo a simple vista por el estado neurológico, porque el estado vegetativo persistente, pues, mete mucha confusión. Obviamente, que el paciente ya no esté sedado, que no tenga hipotermia, que no tenga medicamentos que le puedan condicionar depresión del sistema neurológico, desequilibrios hidroelectrolíticos, alteraciones metabólicas como alteraciones de la tiroides, por ejemplo. Pero el diagnóstico es clínico. El diagnóstico, como ya dijeron en una diapositiva al inicio, tiene que ver mucho también con las normas legales de cada país, ¿no? O sea, cada país tiene sus propias normas de diagnosticar la muerte cerebral, la muerte encefálica, pero la mayoría de las revisiones o de los criterios nos dicen que el diagnóstico se hace clínico, como con los criterios que vimos en la diapositiva anterior, que es en búsqueda de la falta o ausencia de los reflejos de tallo cerebral, ¿no? Que vamos a encontrar la alteración del reflejo pupilar, corneal, oculocefálico, el reflejo oculovestibular, la alteración del reflejo de deglución o nauseoso, etcétera, ¿no? Casi siempre estos pacientes, bueno, más bien estos pacientes siempre están con ventilación mecánica, lo cual, pues, su exploración lo hace un poco más fácil, a veces, por decirlo de esa forma, ¿no? Porque, pues, son pacientes que ya no los tenemos con sedación, ya no los tienes con nada, pero siguen totalmente dependientes de la ventilación mecánica. Entonces, aquí, ¿cómo diagnostico? Pues le busco reflejos de tallo, ¿no? Que ahí puse a Iris a hacer los reflejos de tallo ese día a un paciente. Entonces, es importante que los hagamos y busquemos, porque estos reflejos de tallo son los que nos van a dar la pauta en dar la alta probabilidad de sospecha de muerte encefálica. El test de apnea que vamos a ver ahorita es un test muy confiable, sí es muy confiable. Sin embargo, la dificultad de hacerlo, se dice que la mayoría de los pacientes pues no puede terminar un test de apnea, porque el test de apnea pues es un test que el paciente pues justamente, como dice su nombre, provocamos la apnea, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver que cuando provocamos la apnea, hay una respuesta en el cerebro que que acidifica la sangre, produce un fenómeno de acidificación de sangre, produciendo algo que se llama acidosis respiratoria, incrementando la presión de CO2 más de 60 milímetros de mercurio. Ese es como un test de apnea positivo.
Pero el problema es que por la dificultad, por asociarlo a un paro, a una parada cardíaca, etcétera, pues la mayoría de los test de apnea no se llevan al 100%, se paran en algún momento porque pues podemos provocar un paro cardíaco, ¿no? A los pacientes en este caso. Pero es una de las mejores pruebas que podemos hacer para corroborar el test de apnea. Si el test de apnea es positivo, se hace ya el diagnóstico de muerte cerebral. Y aquí ya entran algunos estudios que vamos a ver ahorita, pero la mayoría de los estudios, lo que les digo, pues depende mucho del país en el que estén y las reglas o las normas más bien, o las leyes para que cada país pide para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, pero lo que quiero que se lleven de aquí es que el diagnóstico es totalmente clínico, ¿no? Y estas pruebas nos van a ayudar mucho para cuando vean un paciente con estas condiciones, en el internado, etcétera, para que sepan cómo explorarlo, ¿no? Ahora sí vete ya la que sí vas a decir, la del test de apnea. Precisamente, como dice el doctor, ahora vamos a ver el test de apnea, que se va a realizar para evaluar la médula oblongada y la parte inferior del puente, específicamente el generador de patrón cerebral central y su sensibilidad a los cambios en CO2. Si el paciente no respira a pesar de un estímulo máximo por CO2, se demuestra ausencia de función del tronco encefálico. Y este siempre debe ser el último examen clínico en la evaluación de muerte cerebral, precisamente como ha dicho. Como dice el doc, mayormente esto se va a identificar mediante la clínica. Vamos a tener requisitos antes de poder realizarla. El paciente debe estar con normotermia, debe estar euvolémico, debe de haber una presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio y debe de haber una presión parcial de dióxido de carbono arterial normal de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a preoxigenar, vamos a dar oxígeno al 100%, luego vamos a alcanzar una PO2 de 200 milímetros de mercurio, mayor a 200 milímetros de mercurio, vamos a desconectar el ventilador y observar de 8 a 10 minutos y vamos a medir la PACO2 con una gasometría arterial. O sea, la presión arterial de dióxido de carbono. O sea, primero lo que vas a hacer ante un test de apnea es las condiciones, que tu paciente no tenga hipotermia ni fiebre, ¿no? Que tenga una presión arterial normal, eso, o sea, que esté euvolémico, ¿no? Que no tenga hipovolemia, etcétera, ¿no? Que tenga una presión al menos sistólica mayor de 100 o una presión arterial media mayor de 60. Que tengas una gasometría inicial con una presión arterial de CO2 de 35-45, porque estos son los valores normales de la presión arterial de CO2 en una gasometría arterial. Estos son los requisitos previos, o sea, voy a hacer el test de apnea, les debo hacer una gasometría a mi paciente que tenga una PCO2 de 35-45. ¿Y qué procedo a hacer? El procedimiento es preoxigenar, es decir, obviamente volvemos a lo mismo, estos pacientes están con ventilación mecánica. Entonces, ¿qué hacemos al preoxigenar? Pues primero voy a usar mi ventilador en un modo que se llama CPAP con presión soporte. Es como el mejor método para hacer esta prueba de apnea, CPAP con presión soporte, en el cual lo que voy a hacer es preoxigenar, es decir, voy a subir la CO2 del ventilador, o sea, el ventilador tiene forma de que nosotros le subamos la CO2. Entonces yo le subo la CO2 al 100%, es preoxigenar al paciente. Ya cuando tengo ¿cómo se llama? La saturación al 100%, ya preoxigené al paciente, le hago una gasometría para que tenga una nueva gasometría donde voy a corroborar que la presión arterial de oxígeno es 200, o sea, lo normal es hasta 80. Entonces, ¿qué procedo? Desconecto el ventilador, o sea, Perdón, como que se le fue el audio un poquito. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Bueno, ¿en qué me quedé? Yo me quedé en que ya que teníamos la preoxigenación al 100%. Ya cuando preoxigeno al paciente, le voy a hacer una gasometría arterial. Y en la gasometría corroboro que tenga una presión arterial de oxígeno mayor de 200. Ya que tenga todo esto, ahora sí procedo a poner en pausa el ventilador. O sea, nada más el ventilador, no le quiten la cánula endotraqueal. Bueno, ya creo que todos han visto un paciente intubado.
Entonces, no le quito, no le retiro la cánula endotraqueal, solamente lo desconecto al ventilador. ¿Qué voy a hacer cuando lo desconecto al ventilador? Bueno, aquí lo que puedo hacer es colocar una sonda, hay sondas o catéteres que son catéteres intratraqueales, no sé si alguien los ha visto, que se pueden conectar al oxígeno normal. Ya ven que en el hospital las cánulas nasales, las mascarillas tienen como un flujómetro que va pegado a la pared, ¿sí lo han visto, no? Donde se conecta el oxígeno, ¿sí lo han visto? ¿O no? Sí, lo han visto, ¿no? No, ¿Cómo que no? ¿Sí han visto cuando conectan a un paciente con cánulas simples, con mascarilla, al oxígeno, a un paciente hospitalizado? sí. Agarran una sonda especial que se conecta al oxígeno normal del hospital y le ponen de 5 a 15 litros por minuto. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos? Ese oxígeno, esa cánula la metemos adentro de la cánula endotraqueal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a vigilar al paciente al menos unos aproximadamente 10 minutos con esta toma de oxígeno. Pasando esos 10 minutos, le vuelvo a tomar una gasometría, porque ya vamos con una tercera gasometría. ¿Y qué hago con esta gasometría? Si se le ve, como dice aquí, se considera positiva y ya no hay esfuerzo respiratorio y el paciente y en la gasometría tiene una PCO2 mayor de 60. Es decir, eso es una prueba de apnea positiva. ¿Y qué quiere decir esta prueba de apnea positiva? Pues simplemente que Doctor, otra vez se le está como que yendo el audio. a ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Y bueno. que como que al principio sí se le escucha bien, pero después como que se le va yendo el Ah, audio. ok. Entonces, mire, se conecta el oxígeno por la cánula, le ponen 5 a 15 litros, lo vigilamos máximo 10 minutos al paciente, yo voy a ver que mi paciente no tenga esfuerzo, es decir, que no respire, pues, y le tomo una gasometría en ese tiempo, y si la presión arterial de CO2 es mayor de 60, como dice aquí en la diapositiva, ya se considera una prueba positiva. Si sale positiva, automáticamente ya tienen el diagnóstico de muerte encefálica o muerte cerebral. Es lo que les digo, que normalmente esta prueba es muy buena, sin embargo, a veces el paciente se tiene que detener en test de apnea porque le empieza a bajar la presión o porque el paciente tiene respiraciones espontáneas, o sea, al quitar el ventilador empieza a respirar por su cuenta, entonces no tiene muerte encefálica, ¿no? O la otra es que le baja la presión, se empieza a bajar la frecuencia cardíaca, pues hay que detener el test de apnea, ¿no? Pero si logramos todo esto que dice aquí en esta diapositiva, se considera el diagnóstico ya de muerte encefálica, y por eso es que esta prueba de apnea es una prueba bastante efectiva. Ya con esto tienen el diagnóstico de muerte encefálica, ¿vale? Sí, Doc. Bueno, sigue. Vamos a tener condiciones que van a impedir realizar el test de apnea, precisamente como una inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, la presión arterial sistólica o la PAM. Si hay una inestabilidad en estos, ¿qué va a pasar? Al desconectar el ventilador puede empeorar la hipotensión y provocar un paro cardiorrespiratorio. Igualmente en una hipoxemia, vamos a tener que la prueba puede agravar la hipoxia y producir daño adicional o arritmias. Y igualmente si hay una hipercapnia basal, si el paciente va a tener una CO2 muy elevada, pues la interpretación puede ser difícil. Igualmente vamos a tener una contraindicación, que es la lesión medular cervical alta. ¿Por qué? Porque puede impedir la respiración aún sin muerte encefálica. Igualmente vamos a tener estudios auxiliares, vamos a tener la angiografía cerebral por sustracción digital. Vamos a tener un hallazgo que va a indicar muerte encefálica, va a ser ausencia de contraste en los vasos intracraneales y va a tener una sensibilidad y especificidad del 100% en ambas. Luego vamos a tener la tomografía computarizada por emisión de fotón único, que un hallazgo que indica la muerte encefálica va a ser la ausencia de captación metabólica del radionúcleo. Y su sensibilidad y especificidad, una normal va a ser de 88.4 a una especificidad de 100. Vamos a tener otra que si
plana, que si o sea, el paciente no es posible hacer un traslado de este, se va a realizar y vamos a tener que su sensibilidad va a ser de 77.8 y su especificidad de 100. Vamos a tener un Doppler transcraneal que vamos a tener que su hallazgo que va a indicar muerte encefálica va a ser la ausencia de velocidad de perfusión cerebral. Igualmente su sensibilidad va a ser de 90 y su especificidad de 98. Vamos a tener igualmente la angiografía por tomografía computarizada, que es el hallazgo que va a indicar muerte encefálica, es una ausencia de perfusión cerebral. Vamos a tener una sensibilidad del 52 al 97% y una especificidad del 100%. Y vamos a tener igualmente una segunda evaluación clínica por otro médico, igualmente el hallazgo que va a indicar muerte encefálica, que es que precisamente esta segunda exploración va a confirmar el diagnóstico, y la sensibilidad y especificidad pues no va a aplicar. Y su electroencefalograma, que precisamente se va a detectar una ausencia de actividad eléctrica detectable, y vamos a tener que su sensibilidad va a ser de 53 hasta un 80.4% y su especificidad va a ser de 97%. Bueno, aquí como vieron el gol, o sea, el mejor estudio son los de arriba, ¿no? La angiografía por sustracción digital, la PEC o el SPEC de la tomografía y un Doppler transcranial, que es un método muy rápido, ¿no? De ahí en fuera hay otros estudios muy buenos. Por ejemplo, en el paciente que vimos la semana pasada, pues le pedimos una angiotomografía, porque es lo que hay en el hospital. Pero la angiotomografía que se pide aquí es una angiotomografía que se llama de 4 vasos. ¿Por qué? Porque lo que voy a medir en la angiotomografía de 4 vasos es ver la circulación principalmente en los territorios de las arterias cerebrales internas y las carótidas internas y en el sistema vertebrovascular del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa en un paciente con muerte cerebral? Pues cuando hay muerte cerebral, el flujo, el contraste se detiene automáticamente, o sea, ya no, no pasa el contraste en este tipo en la circulación, donde están las carótidas para llevar a la circulación de las arterias cerebrales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay flujo, o sea, no conduce, porque como ya no hay flujo sanguíneo que irrigue el cerebro, pues ya no hay forma que el contraste llegue a esa parte. Por eso es que el contraste se detiene abruptamente en el sistema carotidio, ya no llega más arriba. Y eso es un estudio que al haber ausencia de flujo sanguíneo en 4 vasos, pues es un estudio que nos ayuda mucho para corroborar o para dar el diagnóstico. Pero como dice aquí, son auxiliares, porque como ya se mencionó, se ha ido mencionando, pues el diagnóstico es totalmente clínico, ¿no? Y esto nos va a ayudar porque lo que se mencionaba, cada país tiene una norma para solicitar estudios auxiliares, ¿no? Más que nada porque la muerte encefálica va muy asociada a la donación de órganos o a la donación de órganos. Entonces, cuando hay un paciente candidato con donación de órganos o un paciente que va a donar órganos, pues se le tienen que hacer todos estos estudios para que pueda donar órganos, ¿no? Entonces, por eso les digo, depende también mucho de la situación legal de cada país, pero pues aquí como vemos el mejor estudio que se puede auxiliar es la angiografía por sustracción digital, porque tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, aunque ya les dije, los 3 primeros son como los mejores, ¿no? Para solicitar, pero en el hospital pues tenemos angiotomografía, entonces normalmente en el hospital es lo que más pedimos, ¿no? La angiotomografía de 4 vasos sanguíneos, ¿vale? Sí, precisamente vamos a tener igualmente características de un estudio auxiliar ideal, que va a ser ausencia de falsos positivos, la capacidad para diagnosticar la muerte cerebral por sí sola y precisamente una fácil aplicación en cualquier unidad de cuidado, precisamente como menciona el doc, que pues va a depender de cada país, porque pues cada país va a tener un estudio que pues va a ser más accesible que otros. Ahora tenemos unas consideraciones éticas y legales, precisamente como he mencionado, la muerte cerebral ya es la muerte del paciente definitiva de forma legal. Y pues las consideraciones éticas vamos a tener que puede haber conflictos con la familia porque pueden rechazar el diagnóstico de muerte encefálica. No se requiere autorización familiar para realizar esta evaluación de muerte cerebral. Y el Comité de Ética y el Apoyo Espiritual o Apoyo Psicológico puede ayudar en una resolución de conflictos. Vamos a tener igualmente consideraciones legales que pues
La muerte encefálica que equivale legalmente a la muerte, precisamente como mencionaron, y permite iniciar procesos de herencia, investigaciones judiciales y procedimientos de donación de órganos, como precisamente voy a mencionar a continuación. La donación de órganos, todas las conversaciones sobre donación de órganos deben ser realizadas por la agencia de procuración de órganos correspondiente y no por el profesional de salud individual. Deben de prestar atención particular a la hipotensión y la falta de variabilidad de la frecuencia cardíaca, igualmente anomalías endócrinas como diabetes insípida, hiperglucemia e hipertiroidismo. Igualmente tenemos que tener en cuenta anormalidades de líquidos y electrolitos como una diabetes insípida e hipernatremia, una hipotermia o coagulopatía que comprometan la viabilidad de los órganos. Eso sería todo. Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan? No. Bueno, les digo, aquí lo que me interesa que se lleven es la forma de explorar al paciente, ¿no? Porque luego no sabemos, todos estos criterios clínicos que se dieron en las diapositivas, pues es importante que los lean y sepan cómo realizarlos, porque pues seguramente donde hagan su internado se van a topar con un caso de estos, ¿no? Entonces, o si se van allá al regional, pues es bien común, ya ven que el neurocirugía o los traumas, pues les encanta hacer estas cosas, ¿no? Estas iatrogenias, entonces, luego nos toca verlas y nos toca revisarlas, entonces es importante que sepan hacerlo, ¿no? Porque si se identifica adecuadamente un paciente para donación de órganos, como dice aquí, legalmente el médico, aunque sea el adscrito, o sea, el encargado, pues, no puede decir nada, tienes que mandar a la valoración para el servicio de procuración de órganos, ¿no? Normalmente, y se me olvidó también mencionarlos, pero sí lo mencionaron ahorita, cuando yo ya hice mi diagnóstico clínico de mi paciente con muerte encefálica, debo pedir una segunda revaloración con otro médico que no tenga nada que ver con mi paciente. ¿Por qué? Porque necesito al menos 2 opiniones con las que se hagan las mismas pruebas, los mismos test, etcétera, para corroborar el diagnóstico de muerte encefálica. O sea, nada más, no hay que quedarnos con que, pues yo soy el adscrito y ya se lo hice. Y ya, no, hay que hacer una segunda revaloración con alguien más, ¿no? Para que tengamos la certeza de los signos clínicos de muerte encefálica, ¿vale? Y bueno, Sí, doctor. muy bien, entonces, pues ya, se acabó. El otro miércoles, pues no hay clases y nos vemos en 15 días en su examen. Ok, siguiente, doctor. Los que se presentaron el miércoles pasado a clase, como ya les dije, tienen .5 más de su calificación en el tercer examen. O sea que si sacan 7.5, pues tienen 8, ¿no? Si sacan, ya saben, ¿no? Les voy a subir .5 a los que fueron en la clase pasada, ¿vale? Y sería todo. Nos vemos en el examen. Yo aparto el aula para la próxima clase, para el examen, ¿vale? Gracias, doctor. Que Ok, tenga buen día. gracias. Recuerden que es de todo, ¿está bien? Sí, doctor. Estudien, chavos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias. Bye.